Hola, una vez más, estimados y estimadas estudiantes. En este video vamos a estar trabajando con el tema correspondiente a la semana número 8, que es la función valor absoluto. Entonces, bueno, demos inicio. Para iniciar, es pertinente, eh, obviamente, definir qué es la función valor absoluto. Y la función valor absoluto se define como una función de dominio R, una función f de dominio R, codominio R, donde f de x es igual al valor absoluto que se denota como sigue. Son dos barritas ahí paralelas y verticales. Y en medio de las dos rayitas un polinomio p de x. Entonces eso se lee como f de x igual al valor absoluto de p de x. Y p de x, como ya es de costumbre, es un polinomio. Pero ¿cómo se define esto? Bueno, veamos. Si p de x, bueno, la función valor absoluto nosotros la podemos dividir en dos partes. Entonces, p de x, digamos, la función valor absoluto es p de x, o sea, es el mismo polinomio p de x, si lo que está adentro, es decir, si p de x es mayor o igual a cero. Pero si p de x es menor a cero, entonces lo multiplicamos por un negativo, es decir, menos p de x. Veamos un ejemplo acá quizá con números específicos. Por ejemplo, yo tengo el valor absoluto de 3. Entonces yo digo, mira, 3 es positivo, ¿cierto? Entonces es mayor o igual a cero. Como es mayor o igual a cero, entonces yo vengo y yo digo, bueno, si es mayor o igual a cero, el valor absoluto de 3 es P de X. Y P de X en este caso es lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 3 es 3. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo el valor absoluto de menos 2? Entonces yo vengo y yo digo, mira, en este caso, lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Quiere decir que es menor a cero. Como es menor a cero, la función me dice, mira, eso es igual a menos lo que está adentro del valor absoluto. Entonces, esto es igual a menos lo que está adentro del valor absoluto. Es decir, menos menos se me convierte en más. A grandes rasgos, el valor absoluto lo que hace es eh, definir algo positivo siempre. Algo positivo o cero siempre. Es decir, si está negativo, como en este caso, lo convierte en positivo. Y bueno, esa es como la idea general. Veamos, hablemos ahora sobre las intersecciones con los ejes. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, para determinar la intersección con el eje X, al igual que con las otras funciones, lo que debemos de hacer, bueno, es igualar el criterio a cero. Pero antes de eso, nosotros, como estamos trabajando ya con una función un poco más específica, vamos a analizar ciertos casos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, P de X, valor absoluto de P de X igual a A? O sea, esa es una de mis ecuaciones. Entonces, cuando yo despejo algo y a mí me queda P de X igual a un número, o sea, el valor absoluto de P de X igual a un número, eso yo lo puedo convertir, digamos, para resolver esa ecuación, yo tomo lo que está dentro del valor absoluto y lo igualo a A. Y lo que está dentro del valor absoluto y lo igualo a menos A. Ojo, siempre y cuando esté igualado a un número. Si ya no es un número, por ejemplo, nosotros tenemos el valor absoluto de p de x es igual a, no sé, 3x más 2, por ejemplo, ya ahí no aplica. Únicamente aplica si tenemos un valor absoluto igualado a un número. Y ese número es positivo, porque recuerden que el valor absoluto siempre va a ser positivo. Y bueno, ya ahí nosotros resolvemos esas ecuaciones que nos queden. Entonces veamos un ejemplo.
Nosotros venimos y decimos, ah, mira, yo quiero saber las intersecciones con el eje X de esta función de f de x igual al valor absoluto de 7x más 3 menos 2. Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, para saber las intersecciones con el eje X, se sustituye el Y por cero. Recordemos. Entonces venimos y sustituimos el Y por cero. Una vez que tenemos, bueno, que ya sustituimos el Y por cero, despejamos el valor absoluto. En este caso, lo que nos queda es que 2 es igual al valor absoluto de 7x menos 3. Si nos devolvemos al resultado que acabamos de ver, a nosotros nos dicen, ah, bueno, yo tengo un valor absoluto igualado a un número que es positivo. Ese número tiene que ser positivo. Entonces, claro, yo vengo y yo digo, ah, bueno, el resultado lo que me dice es, bueno, ese valor absoluto igual a ese número, digamos, esa ecuación, usted la puede resolver de la siguiente manera. Tome lo que está dentro del valor absoluto e iguálelo al valor, bueno, al número positivo. Y tome lo que está dentro del valor absoluto e iguálelo al mismo valor, pero negativo. Entonces, una vez que yo hago eso, yo resuelvo esas dos ecuaciones. Entonces yo vengo y yo resuelvo el 7, bueno, el 3 está sumando, pasa a restar, y el 7 multiplicando pasa a dividir. Entonces me da x igual a menos un séptimo. Y por otra parte, el 3 igual está sumando, pasa a restar, y el 7 multiplicando pasa a dividir. Al final nos queda menos 5 séptimos. Una vez que ya obtuvimos los dos valores de x, en este caso, ya nosotros podemos dar cuáles son las intersecciones. Y las intersecciones con el eje X en este caso es menos un séptimo, coma cero y menos 5 séptimos, coma cero. Y ahí ya tendríamos resuelto este ejercicio de cómo determinar las intersecciones con el eje X. Veamos otro ejemplo. En este caso, bueno, nos hablan sobre el caso 2. Anteriormente nosotros vimos el caso 1. Para el caso 2, vean que nosotros nos dicen, ah, bueno, usted tiene el valor absoluto de p de x igual a otro polinomio, donde ese polinomio puede ser, no sé, 3x más 2, 5x más 1, x al cuadrado más 3x más 2, por poner algunos ejemplos, siempre y cuando sea ahí un polinomio. Entonces tenemos el valor absoluto de un polinomio igual a un polinomio. Y bueno, entonces a nosotros nos dicen, para resolver una ecuación de esta forma, se aplica la definición de la siguiente manera. Ahí ya nosotros tenemos que averiguar, digamos, en cuáles valores de x p de x es positivo y en cuáles valores de x p de x es negativo. De esa manera nosotros aplicamos la definición de valor absoluto. Pero veámoslo con un ejemplo para más claridad. Entonces a nosotros nos dicen, hay en las intersecciones con los ejes, bueno, en este caso del eje X específicamente de la siguiente función. Entonces a nosotros nos dicen g de x es igual a menos 3x menos 2 menos valor absoluto de 5 menos x. Para hallar las intersecciones con el eje X, entonces sustituimos y igual a 0, despejamos el valor absoluto y despejando el valor absoluto nos queda de esta manera. Entonces tenemos el valor absoluto de un polinomio igual a un polinomio. O sea, ya no es igual a un número, sino igual a un polinomio. Una vez que yo realizo eso, lo que debo de hacer es aplicarle la definición de valor absoluto a el polinomio que yo tengo dentro del valor absoluto. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo aplico yo la definición de valor absoluto? Yo tengo que ver en cuál valor se hace cero lo que yo tengo dentro del valor absoluto. En este caso yo veo que se hace cero cuando x es igual a 5. Sí, cuando x es igual a 5 es cuando va a pasar de positivo a negativo. Entonces, claro,
yo voy a tener dos intervalos. Yo voy a tener cuando x pertenece, ¿de dónde? De menos infinito a 5, ¿sí? De menos infinito a 5. Y voy a dejar ese 5 mientras, bueno, ahí sin paréntesis. Aquí no es x igual, digamos es cuando x pertenece a ese o cuando x pertenece de 5 a más infinito. ¿Qué sería bueno, ahí tampoco voy a poner nada, perdón. Entonces yo lo que tengo que hacer, ojo, vean los pasos. Yo tengo un valor absoluto igual a un polinomio. El valor absoluto sí, de un polinomio igual a un polinomio. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, voy a ver en cuáles valores se hace cero ese polinomio que tengo dentro del valor absoluto. En este caso, bueno, yo veo que se hace cero en 5 y 5 va a ser el punto donde va a pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo, que es precisamente lo que yo necesito saber, cuándo es mayor o igual a cero y cuándo es menor a cero. Entonces, bueno, yo vengo y yo digo, bueno, ¿y ahora qué? Es muy sencillo. Por ejemplo, yo tomo 5 menos x. Sí, ese es mi polinomio. Y yo voy a tomar un valor del primer intervalo, es decir, de menos infinito a 5. Voy a tomar cualquier valor. Y yo voy a ver qué pasa. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, entre el menos infinito y el 5 está el 1, por ejemplo. Entonces yo voy a ver qué pasa si en lugar de la x yo pongo un 1. Entonces yo vengo y yo digo, mira, 5 menos 1 es 4. Como el 4 es positivo, entonces quiere decir que en este intervalo, o sea, en este intervalo que yo estoy acá, ese polinomio siempre va a ser mayor o igual a cero. Entonces, como es mayor o igual, yo pongo el cerrado. Y ahora yo para estar seguro, yo vengo y tomo lo mismo. Voy a tomar el 5 menos x y le voy a sustituir por un número. Pero ahora del otro intervalo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo un número entre el 5 y el más infinito? Cualquier número. Tomemos el 7, por ejemplo. Entonces yo vengo y yo digo, mira, 5 menos 7. ¿Eso a qué es igual? Bueno, eso es igual a menos 2. Entonces vean, en el primer intervalo, cualquier número que yo tome va a ser positivo. En el otro intervalo, cualquier número que yo tome el resultado va a ser negativo. Entonces, siempre que en el intervalo que yo obtenga el negativo, yo voy a poner el número abierto, el número donde hace el cambio de signo. Y donde me dio positivo, yo voy a ponerlo incluido, digamos, ese valor donde se hace cero el polinomio. Ahora sí, vean lo que tenemos. Nosotros tenemos que en el primer intervalo de menos infinito a 5 la función es mayor o igual a cero, ¿cierto? Pero en el otro caso nosotros tenemos que la función es menor a cero. Y recuerden lo que a mí me dice la definición de valor absoluto. O sea, a mí me dicen, bueno, el valor absoluto de 5 menos x en este caso es lo que está dentro del paréntesis, dentro del valor absoluto, perdón, lo que está dentro del valor absoluto, si lo que es, digamos, si yo voy a obtener lo que está dentro del valor absoluto, si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual a cero. Entonces yo vengo y yo digo, mira, yo obtengo que la función, digamos, valor absoluto de 5 menos x va a ser 5 menos x si 5 menos x es mayor o igual a cero. Pero yo vi que es mayor o igual a cero si x pertenece, o sea, si x está de menos infinito a 5. Y por otra parte, a mí me dicen, bueno, usted pone menos lo que está dentro del valor absoluto
Digamos, esa va a ser la otra parte de la definición. Como nosotros tenemos menos lo que está dentro del valor absoluto, ¿sí qué? Bueno, si lo que está dentro del valor absoluto, es decir, si 5 menos x es menor a cero. Pero yo vi que eso es menor a cero cuando ¿qué? Ah, bueno, cuando x está de 5 abierto a más infinito. Ahora sí, eso es solo para aplicar la definición de valor absoluto. Entonces, de ahí, digamos, con esto que yo acabo de hacer, es que yo obtengo ese último paso que estaba escrito en la presentación. Entonces ya ahí yo definí mi valor absoluto, o sea, ya yo definí esa función como tal. Obteniendo esto. Una vez que yo obtengo esto, entonces yo voy a proceder a resolver la ecuación. Y lo que voy a hacer son dos casos. Yo voy a venir y voy a decir, bueno, ¿qué pasa si x pertenece de menos infinito a 5? Bueno, yo veo que si x pertenece de menos infinito a 5, yo puedo sustituir ese valor absoluto que tengo aquí en esta ecuación. ¿Por quién? Por 5 menos x. Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, en lugar de poner el valor absoluto en esta ecuación, yo voy a poner 5 menos x. Pero eso pasa únicamente si el x está de menos infinito a 5. Entonces yo vengo y yo sustituyo. Bueno, si x está de menos infinito a 5, yo tengo 5 menos x es igual a menos 3x menos 2. Y resuelvo esa ecuación. Ahí resolvemos paso a paso. 3x menos x es 2x y menos 2 menos 5 es menos 7. Y al final la solución nos da x igual a menos 7 medios. Esa es la primera solución. Muy importante, súper importante. Siempre yo tengo que verificar que ese valor de x que yo obtuve pertenezca a el dominio en el que yo estoy trabajando. Vean que yo estoy poniendo, bueno, si x pertenece de menos infinito a 5, entonces yo puedo obtener esa solución. En este caso, bueno, el menos 7 medios sí está contenido en este intervalo, entonces sí funciona. Ya tenemos una de las intersecciones. Veamos el otro caso. Ahora yo voy a analizar el otro caso. ¿Qué pasa si x pertenece de 5 a más infinito? Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, en este caso yo tengo el x de 5 a más infinito y en ese caso la definición de la función me dice, ah, bueno, yo puedo sustituir el valor absoluto ¿por quién? Por menos 5 por menos 5 menos x. Entonces yo vengo y yo sustituyo el valor absoluto por eso. Yo pongo, ah, bueno, eh, menos 5 menos 7 es igual a menos 3 menos 2. Entonces yo vengo y yo digo, recuerden que un menos cambia de signo lo que está dentro del paréntesis. El 5 está positivo, lo pongo negativo. Y el x está negativo, lo pongo positivo. Y resuelvo la ecuación. Entonces ya ir resolviendo la ecuación, se reduce a 4x es igual a 3 y entonces obtenemos que x es igual a 3 cuartos. Y tengo que verificar que esa solución pertenezca al dominio. Eso es lo más importante. Yo tomo esto y tengo que verificar que pertenezca al dominio. ¿Pertenece o no pertenece? Bueno, resulta que 3 cuartos es menor que 1 y ni siquiera el 1 está en ese intervalo, entonces no pertenece. Como no pertenece, entonces esa no puede ser una solución. Entonces en ese intervalo no existe una intersección con el eje X. Y la única intersección entonces sería la que yo encontré en el primer paso, que sería menos 7 medios, coma 0. Bueno, ahora continuemos a la siguiente diapositiva. Ahora nos piden hallar las intersecciones con los ejes, en este caso el eje Y. Esta es mucho más sencilla. Recordemos que para nosotros hallar la intersección con el eje Y, únicamente debemos sustituir todas las x por 0.
Entonces nosotros venimos y ponemos, bueno, y es igual y sustituimos las x por cero. En este caso nos queda el valor absoluto de 7 por cero más 3 menos 2. Entonces, bueno, 7 por cero es cero y más 3 es 3. Entonces nos queda el valor absoluto de 3 menos 2. Ojo, el valor absoluto de 3, como el 3 es positivo, entonces el valor absoluto de 3 es 3. Entonces yo vengo y yo pongo, mira, entonces nos queda 3 menos 2, que eso sería y igual a 1. Entonces la intersección en el eje y se da en 0,1. Entonces vean que es mucho más sencilla. Veamos este otro ejemplo. Nosotros nos dicen, bueno, haya las intersecciones con el eje y de esta expresión. Entonces igual, lo que hacemos es sustituir todas las x por cero. Entonces vean que nos queda menos 3 por cero menos 2 menos el valor absoluto de 5 menos cero. 3 por cero es cero y bueno, ahí el 5 menos cero es 5. Entonces al final nos queda menos 2 menos el valor absoluto de 5. Entonces, como el 5 es positivo, el valor absoluto de 5 es 5. Que nos quedaría así. Y nos quedaría entonces menos 2 menos 5. Y menos 2 menos 5 es menos 7. Entonces nos queda y igual a menos 7. Y la intersección en el eje y se daría en 0, menos 7. Ahora veamos simplificación con valor absoluto. Entonces nosotros, vean lo que nos dicen. Nos dicen, simplifique el siguiente criterio de la función dada. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición a x más, bueno, al valor absoluto de x más 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿dónde se hace cero ese valor absoluto? Nosotros vemos que se hace cero en menos 3. Entonces, el valor donde va a cambiar es en menos 3. Entonces, recordemos, nosotros decimos, bueno, el valor absoluto de x menos 3 es x menos 3 cuando x menos 3 sea mayor o igual a cero. Y es mayor o igual a cero en desde menos 3 hasta más infinito. Ustedes pueden corroborarlo ahí como se hizo en el caso anterior. Y le agregamos un menos a lo que está dentro del valor absoluto, es decir, menos x más 3. Sí que, bueno, si x más 3 es menor a cero, pero esa expresión es menor a cero cuando x pertenece a menos infinito menos 3. Entonces, claro, ya ahí nosotros aplicamos la definición de valor absoluto. Ahora, nosotros venimos y decimos, bueno, veamos el dominio en el que estamos trabajando. Entonces, vean que aquí me dicen, bueno, el dominio es desde menos infinito hasta menos 3. Como ese es el dominio en el que yo estoy trabajando, yo voy a usar esta parte de la definición del valor absoluto. Entonces, ya yo no voy a poner valor absoluto, sino voy a poner menos x más 3, que esa es la definición de ese valor absoluto en el dominio en el que estamos trabajando. Entonces, claro, ahora ese criterio que yo tenía originalmente se me convierte en lo siguiente, en menos x más 3 entre x al cubo más 27. Como me están pidiendo simplificar, recuerden que en simplificación nosotros siempre buscamos factorizar todo aquello que se pueda factorizar. Vemos que el denominador es una suma de cubos, entonces aplicamos la suma de cubos, ¿sí? Ya ahí eso sí se los dejo de tarea. Y vemos que el x más 3 se puede cancelar. Entonces cancelamos el x más 3 y lo que nos queda es menos 1 entre x al cuadrado menos 3 más 9. Y esa ya sería la simplificación total del criterio original de la función que a mí me habían dado. Entonces, de esta manera nosotros podemos simplificar ahí los criterios con valor absoluto.
Pero ahora veamos qué pasa cuando yo tengo dos valores absolutos. O sea, ¿qué pasa con eso? Bueno, igual, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a identificar los valores donde se hace cero cada valor absoluto. Entonces, yo vengo y yo digo, bueno, tenemos que aplicar eso ¿para qué? Para aplicarle la definición de valor absoluto a cada uno de los valores absolutos. Entonces, yo vengo y yo digo, bueno, ¿qué pasa con x menos 2? ¿Dónde se hace cero? Bueno, se hace cero en 2. ¿Y dónde se hace cero? 2x más 1. Bueno, eso se hace cero en menos un medio. Entonces yo voy a hacer una tabla, ¿sí? Y lo que yo voy a poner es lo siguiente. Yo voy a poner, bueno, aquí está mal. Yo pongo menos infinito de primero, pongo menos un medio, pongo el 2 y al final pongo el más infinito. Voy a escribirlo acá. Digamos, yo hago la siguiente tabla. Eso me queda de esta manera. Voy a borrar este más infinito que está acá. Si fueran más valores absolutos, pues yo sigo poniendo los ceros, ¿sí? De cada uno de los valores absolutos. Muy importante, se ordenan de menor a mayor. Siempre voy a tener menos infinito, luego el valor que sigue, el valor que sigue, el valor que sigue, siempre ordenados de menor a mayor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, yo voy a venir y yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa con x menos 2? Resulta que x menos 2 va a cambiar de signo en 2, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace cero. Entonces yo vengo y yo digo, bueno, ¿cómo voy a aplicar yo la definición de valor absoluto? Entonces yo vengo y yo digo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo el menos uno? Entonces yo sustituyo menos uno, ¿sí? Me quedaría menos uno menos 2 sería menos 3. Como me dio negativo, quiere decir que todo lo que está antes del 2, eso es muy importante, todo lo que está antes del 2 va a ser negativo, ¿sí? Y como va a ser menor a cero, o sea, negativo, recuerden que uno le agrega un menos a lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, así es como se define el valor absoluto. ¿Desde dónde? Bueno, desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2, así se define ese valor absoluto. Pero entonces ahora vamos a continuar con los otros casos. Bueno, en ese caso es negativo desde menos infinito hasta 2 y en el resto, es decir, en este último cuadro va a ser positivo. Entonces, como va a ser positivo, yo voy a conservar la forma original de lo que está dentro del valor absoluto, es decir, x menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el otro valor absoluto, que es 2x más 1? Bueno, recordemos que ese se hace cero ¿en dónde? En menos un medio. Es decir, en esta rayita que está acá es donde se hace cero. Ahí va a cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo, depende cuál sea el caso. Entonces, igual yo vengo y puedo probar cualquier valor que esté antes del menos un medio. De hecho, también me sirve menos uno, por ejemplo. Entonces yo vengo y yo digo, mira, 2 por menos uno más uno. Pero entonces yo veo que 2 por menos uno es menos 2 y menos 2 más uno es menos uno. Entonces yo digo, mira, entonces todo lo que está antes de menos un medio es negativo. Como todo lo que está antes de menos un medio es negativo, entonces yo voy a usar lo que está dentro del valor absoluto, pero con un menos adelante. Es decir, le cambio de signo. Y todo lo que me sobra va a ser positivo. Entonces, como es positivo, yo conservo la forma original de lo que está dentro del valor absoluto. En este caso, 2x más 1. Pero bueno, ¿para qué hice yo esta tabla? Igual, o sea, como yo estoy simplificando, a mí me van a dar siempre un criterio, un dominio de esa función. En este caso yo veo que el dominio es menos un medio hasta 2.
Entonces yo vengo y yo me centro en -1/2 y 2. Entonces, yo tengo que fijarme qué es lo que pasa en medio de ellos dos. Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, el valor absoluto de x más 2 se convierte en ¿quién? Ah, mira, se convierte en menos x menos 2, que es lo que está acá en medio, ¿verdad? Entonces ahora yo vengo y yo digo, bueno, ¿qué pasa con el valor absoluto de 2x más 1? Ah, mira, el 2x más 1 es positivo en ese intervalo, entonces se convierte en esto que está acá, 2x más 1. Y ahora para simplificarlo, entonces yo lo único que hago es sustituirlo. Yo vengo y yo digo, ah, mira, en el criterio original yo voy a sustituir esos valores. En lugar del valor absoluto de x menos 2, yo voy a poner menos x menos 2. Y en lugar del valor absoluto de 2x más 1, bueno, aquí yo tengo más y el valor absoluto de 2x más 1. Pero en lugar de ese valor absoluto de 2x más 1, yo únicamente pongo el 2x más 1. Y ya yo resuelvo ahí las operaciones que yo pueda resolver. Ahí simplificando un poco, bueno, recuerden que el menos delante del paréntesis cambia de signos, entonces me queda menos x más 2, luego más 2x más 1. Pero eso al final lo que me queda es x más 3. Ahora sí, como estamos simplificando, vamos a factorizar el numerador que se puede factorizar. Entonces, vemos que la factorización es x más 3 al cuadrado entre x más 3. En este caso, bueno, yo puedo cancelar uno de los factores del numerador con el factor del denominador. Entonces, al final me queda únicamente x más 3. Vean que todo este criterio que tenía inicialmente se simplificó en x más 3. Muy importante. Yo siempre tengo que ver en cuál dominio estoy trabajando. A mí me van a dar el dominio de la función. Como en este caso, a mí me van a decir, bueno, trabaje desde -1/2 hasta 2. Entonces yo me centro en qué pasa entre esos dos valores y yo digo, ah, mira, pasa lo siguiente. El valor absoluto de x menos 2 se convierte en menos x menos 2 y el valor absoluto de 2x más 1 se convierte en esto. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, que en lugar de este dominio de -1/2, 2, me hubiesen dicho, ah, bueno, trabaje de 2 a más infinito? Entonces yo vengo y yo digo, ah, mira, de 2 a más infinito, yo me tengo que concentrar en lo que está del 2 en adelante, en este caso. Y en ese caso sería x menos 2, digamos, cuando yo tengo valor absoluto de x menos 2, eso se convierte en x menos 2. Y yo lo sustituyo. ¿Y qué pasa con el valor absoluto de 2x más 1? Bueno, lo que va a pasar es que se va a conservar igual. Si me dicen trabaje de menos infinito a -1/2, pues yo me concentro en lo que está acá, en medio de esos dos valores, por llamarlo de alguna manera. Y de esa manera, bueno, nosotros podemos simplificar los criterios de las funciones. Bueno, ya con esto damos por finalizado el video. Espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Y obviamente el lunes vamos a estar trabajando a mayor profundidad sobre el tema. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.